Muy buenos días. El día de hoy abordaremos un tema importante en el contexto académico, la ética. Específicamente, la ética e inteligencia artificial, así como sus implicaciones en la investigación doctoral. ¿Por qué? Porque la ética, al ser considerada como una conducta humana, esta tiende a presentar limitaciones ya que se orienta a ese conjunto de motivaciones, los valores, las consecuencias y las causas que se derivan del comportamiento humano. Claro, la ética se considera como una ciencia normativa. Esta se conjuga en un conjunto de normas y leyes para que, como individuos, podamos tomar decisiones correctas. Entonces, todo trata de estudiar la ética desde la esencia de nuestro comportamiento. Y básicamente nos conlleva a posibilitar ese conocimiento sobre los atributos o características propias de todo acto como individuo, más que todo en el quehacer investigativo. Les presentaré en primer lugar las generalidades de la ética en la investigación. Básicamente, el interés en su naturaleza y los fines. También la ética en la investigación doctoral e inteligencia artificial. Aquí abordaré un tema sobre la transparencia de los datos que generamos como autores a través de nuestros hábitos de navegación y consumo digital, de nuestro comportamiento y publicaciones en las redes sociales, así como el uso de los diferentes dispositivos digitales. Luego, eh, mencionaré algunos ejemplos prácticos asociados a la inteligencia artificial en el contexto de la ética, de las tesis doctorales, de las investigaciones doctorales. Finalmente, los desafíos éticos en las investigaciones desde una perspectiva de verificación de que del uso de la inteligencia artificial a fin de proporcionar herramientas o unas pinceladas de cómo llevar de manera segura y transparente, respetuosa, con la privacidad y la autonomía en el quehacer investigativo. La ética en la investigación es un tema amplio y complejo que ha sido abordado por diferentes teóricos y filósofos. Presentaré algunas de las principales corrientes del pensamiento de la ética en cuanto a qué, a la deontología, utilitarismo, la ética de la virtud, la ética de la justicia. La deontología, como una corriente ética, fue desarrollada por Kant, quien sostiene que existen principios morales universales e inmutables que deben seguirse en todas las situaciones. Claro, en el contexto investigativo, esto implica respetar la dignidad y la autonomía de los participantes. Podemos emplear para ello instrumentos como el consentimiento informado, para evitar cualquier forma de manipulación o engaño. En segundo lugar, tenemos la propuesta de John Stuart Mill en cuanto al utilitarismo. Este filósofo explica que todo está basado en el principio de maximizar el bienestar
la felicidad, el capital psicológico como investigador, más bien. Claro, esto en la investigación nos implica evaluar las consecuencias, el impacto de nuestras acciones y garantizar que los beneficios superen todo daño posible en el proceso de indagación y presentación de resultados. Sin embargo, la teoría de Stewart sobre el utilitarismo plantea también que estos retos éticos eh, ameritan determinar qué beneficios y daños son relevantes y cómo pueden medirse de manera precisa. Así también podemos mencionar la teoría de Aristóteles, esta corriente asociada a la ética de la virtud, el cual está impregnada en ese desarrollo de cualidades morales y virtudes que poseemos los individuos. Por ejemplo, en el contexto de la investigación, esta ética de la virtud se enfoca en promover una conducta responsable, moral, por parte de los investigadores, fomentando más que todo los valores como la honestidad, el respeto y la integridad. Por último, y no menos importante, vamos a mencionar la teoría de John Ralph sobre la ética de la justicia, el cual establece o declara que las normas y principios éticos deben diseñarse para garantizar esa distribución equitativa de los beneficios y las cargas sociales. Claro, en la investigación implica garantizar la equidad en la selección de los participantes, de los informantes clave, evitando de alguna manera una explotación de esas personas o verlas como grupos vulnerables, promoviendo siempre la inclusión. Puedo decir al respecto que si la investigación científica académica es recargada por un exceso de trámites y reglamentaciones, la mayor parte de nuestra creatividad que la acompaña tiende a desaparecer. Y fácilmente podemos desistir de esa idea de producir a nivel intelectual, académico. Comúnmente la ética se vincula a la moralidad y esta se asocia en muchos aspectos a lo que es lo bueno y lo malo. Pero ¿a qué llamamos lo bueno y lo malo? ¿Cuál es el origen de esa distinción? Estas respuestas a los cuestionamientos pueden variar de acuerdo a las características que nos distinguen como individuos. ¿En relación a qué? A nuestra cultura, a las religiones, a las ideologías políticas y a la observación pragmática de lo que debe o no funcionar en la investigación. Vamos a conversar sobre la ética doctoral e inteligencia artificial. Es un tema que hoy día es pertinente, vigente e importante en el quehacer investigativo. Claro, vamos a conocer el concepto, a develar el concepto de inteligencia artificial. Según los teóricos, a nivel colectivo, la inteligencia artificial, de acuerdo a Day, a Jordan, Donaldson y a Gray,
La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de los sistemas o máquinas para disimular o mostrar un comportamiento inteligente. Es decir, un sistema de símbolos que simula el comportamiento humano, desde programas informáticos y que simulan ese comportamiento humano. Claro, este concepto de inteligencia artificial es contrario al supuesto de inteligencia humana que expresa, según Macías, Fernández, Méndez y Sevillano, que la inteligencia humana es la capacidad mental que nos permite planificar, razonar, pensar de modo abstracto y comprender para dar solución a esos problemas complejos. Todo ello apalancado e implementando la experiencia, ¿verdad? Con esa aprehensión de forma racional como una actividad que nos permite transformar los entornos sociales. Pero estos conceptos son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos permite hacer referencia o acotar varias cuestiones. En primer lugar, la inteligencia artificial como concepción está fundamentada en la resolución de problemas, con la finalidad, con el propósito de imitar nuestro comportamiento humano desde lo cognitivo. Y no así, desde lo que es intentar simular lo emocional. Pero esto ha ocasionado conflictos en la aplicación de estas inteligencias, debido a que se le intenta dar funciones inherentes a nuestra capacidad de manejar las emociones, entrando en contradicción en el aspecto moral, en el deber y en las circunstancias donde se plantea. En este sentido, asevero que es necesario asumir los principios y normas que debemos seguir durante el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar el respeto, la confidencialidad y el bienestar de los participantes, de los autores, de los involucrados, como los queramos llamar, así como la integridad científica y la transparencia en la obtención y análisis de los datos. Esto involucra obtener para ello el consentimiento informado sobre los participantes para proteger su privacidad, mantener la confidencialidad, la información obtenida y asegurar la validez y fiabilidad en los resultados. Si bien es cierto, las ventajas se traducen en automatización. ¿Por qué? Porque a través de la inteligencia artificial liberamos un poco el tiempo para que como investigadores nos centremos en, en algunos aspectos, en lo creativo y en lo analítico. Esto implica que debemos procesar grandes cantidades de información, de datos, lo que nos facilita el descubrimiento de esos patrones y tendencias por tener tiempo a concentrarnos en lo creativo y analítico. La inteligencia artificial nos ayuda a generar ciertas hipótesis o identificar áreas que sean prometedoras en la investigación. ¿Por qué? Porque lo hacemos a través del análisis de los datos existentes. Y
Por último, también una de las bondades de la inteligencia artificial es que mejora en cierto grado la precisión, porque podemos realizar análisis complejos con certeza y consistencia mucho más altas, superiores a los métodos tradicionales implementados. No obstante, así como hay ventajas, también podemos mencionar las desventajas. El uso de la inteligencia artificial en la generación de producciones científicas nos ayuda, o mejor dicho, nos acarrea dificultades. ¿Por qué? Para comprender el contexto completo de una investigación, lo que nos lleva a llevar o a reflexionar de manera errónea o sesgada. Aquí la calidad y la representatividad de los datos utilizados, eh, resultado de la inteligencia artificial, puede afectar considerablemente la validez y la generalización de los resultados. Claro, aquí puedo decir que la inteligencia artificial evidentemente coayuda a proporcionar resultados precisos, pero estos carecen del razonamiento humano y la interpretación subjetiva que tenemos como investigadores para aportar ese nuevo conocimiento. Concluyo que todos estos aspectos plantean desafíos éticos como la privacidad, el sesgo, la responsabilidad por esas decisiones tomadas en estos sistemas. Y difícilmente podemos alcanzar un equilibrio adecuado entre la tecnología y el enfoque que le demos a la investigación. Pero me voy a detener acá. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los desafíos éticos en investigaciones doctorales? Desde mi perspectiva, los desafíos que tenemos se deben a esa presión y necesidad social de construir un proyecto de investigación y la precisión por publicar. Las preguntas de investigación que nos generamos eh, tienden a responder a problemas o necesidades sociales. Así que en el contexto diario nos muestra esa necesidad urgente de información o evidencia que nos puede orientar a las tomas de decisiones. Pero ¿qué pasa? Vemos que todas esas situaciones se oponen a la prueba de la integridad ética y moral de los investigadores y que somos nosotros a quienes desde nuestra ética personal debemos tomar las decisiones y muchas veces lo hacemos considerando nuestras propias motivaciones y propios valores. La ética en la investigación nos permite en principio asegurar la protección de los sujetos que participan en las investigaciones, de modo que este estudio que realicemos tenga la validez científica, que nos permitirá asegurar que la metodología y los procedimientos sean adecuados para responder a las preguntas de investigación. Claro, sin exponer a riesgos innecesarios a los participantes. La ética en la investigación nos exige que el desarrollo de las producciones se realice de acuerdo a los principios que aseguren que la generación de ese nuevo conocimiento mediante las investigaciones de calidad. Entonces, ¿cómo podemos detectar producciones conceptualizadas o realizadas por la inteligencia artificial? Podemos indagar en el título, en el resumen de la investigación, asegurarnos de revisar cuidadosamente estas acciones para buscar referencias o técnicas utilizadas por la inteligencia artificial. Podemos identificar patrones repetitivos o inusuales en los textos. Con esto declaramos una brecha de conocimiento. ¿Por qué? Porque si tenemos una disposición de comprobar esa información, tenemos a disposición tecnologías o software que nos permitan comprobar esos plagios, lo que nos facilita determinar si alguien ha copiado un artículo. Por último,
podemos determinar cierta información matizada por algunas alucinaciones o falsedades producidas por los modelos de inteligencia artificial. Esto lo identificamos desde las imprecisiones en términos de conocimiento. ¿Por qué? Porque todo aquello que no está vigente y es pertinente de acuerdo a los contextos actuales es lo que nos ayuda a identificar esas producciones utilizando inteligencia artificial. En fin, puedo decir que podemos aprovechar también el conocimiento del contexto para determinar la red entretejida de conceptos e ideas, el discurso y sus argumentos. ¿Por qué? Porque al leer el contenido podemos apreciar dificultades para conectar los puntos de la forma en que lo haría una persona normal, es decir, el ser humano. Para finalizar mi disertación, asevero o hago énfasis en que los factores éticos de un investigador deben embarcarse dentro de la honestidad de sus afirmaciones y la exposición de las teorías, con una condición mínima de dignidad y calidad. Claro, como investigadores disfrutamos el derecho y la posibilidad de emocionarnos ante el universo y la creación de conocimiento, como cualquier mortal o persona normal. Pero siempre debemos tener en cuenta que evidenciar el significado en profundidad de nuestras interpretaciones se desprende del deber ser, de la responsabilidad, nuestros valores y nuestros principios. Muchas gracias por su atención.